Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo y en esta oportunidad, en esta mañana del Señor, vuelvo una vez más a dirigirme a ustedes a través de este video para motivarle a leer la Biblia el día de hoy. Lo hacemos a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019. En nuestro diario Avivamiento 2019, para hoy viernes 15 de marzo, nos dice que tenemos que leer Juan capítulo 6. Y Juan capítulo 6 nos tiene unas historias muy hermosas, con detalles que nos van a traer mucha luz a las historias de Jesús. Como podemos ver en el capítulo número 6, vemos la alimentación de los 5,000 y vemos cómo el Señor Jesucristo llegó al lugar de Tiberia y ahí estuvo predicando la palabra. Llegó mucha multitud y se hizo muy tarde. Entonces él le preguntó a sus discípulos si tenían que darles de comer, aunque él ya sabía que no tenían. Entonces se acercó Felipe y le dijo: Señor, aquí tenemos solamente un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y él entonces los bendijo, lo partió, mandó a acostar a la gente en grupos en el lugar donde estaba. Y entonces les dio de comer. Hizo un milagro de multiplicación. Lo que Dios toca, lo que Dios provee es de multiplicación. Tanto que sobraron 12 cestas de panes y pudieron comer hasta saciarse 5,000 personas. Como se da cuenta, el Señor Jesucristo tiene el poder para hacer cosas grandes. Y luego entonces la gente que estaba alrededor de él se asombró de una manera increíble y querían hacerlo rey. Entonces el Señor Jesucristo, sabiendo esto, se fue del monte a no se sabe a dónde. Entonces los discípulos, llegó la noche, el versículo 16, allá Jesús anda sobre el mar. Ellos tomaron una barca porque iban al otro lado del río Galilea, o mejor dicho, a Capernaum, y cuando están yendo hacia el otro lado, están esperando y la noche se hizo, y el día llegó la noche y Jesús no había aparecido. Entonces empezaron a navegar adentro, ya era de noche, y dice la palabra que eran como 25 estadios, ¿verdad? Para que usted más o menos dé una idea de qué tan dentro del mar estaban ya, cuando se les apareció Jesús en la oscuridad caminando sobre el agua. Entonces ellos tuvieron miedo, él dijo: no tengan miedo. Entró con ellos y llegaron con seguridad a la orilla. Al siguiente día, entonces en el versículo 22, la gente buscaba a Jesús. Entonces la gente vio que solo había una barca y que había entrado solo los discípulos y que se habían ido, pero no habían entrado a Jesús, porque recuérdense, ellos querían hacerlo rey. Entonces tomaron barcas al siguiente día y cruzaron al otro lado, y cuando llegaron allá a Tiberias, encontraron entonces a Jesús y fueron a Capernaum a buscarlo. Ahora el versículo 25 nos habla: Jesús es el pan de vida. Entonces cuando estas personas lo encontraron, le dijeron: Rabí, le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Y él, ¿verdad? Porque ellos estaban pendientes a que él no había subido a la barca, sino que de repente apareció el otro lado. Y entonces él les dijo que ustedes me buscan por las cosas que han recibido, por el pan que recibieron. Entonces él les dice que él es el pan de vida. Ahora lo interesante de esto es un versículo que ellos le dijeron a Jesús que les dé señal. ¿Cuál es la señal? El versículo 30. ¿Cuál es la señal, pues, que haces tú para que veamos y te creemos? Mire qué interesante la pregunta que ellos le hacen. Acaban de comer, acaban de ver multiplicados 5 panes para comer 5,000 y que haya sobrado 12 cestas. Y luego vieron que él apareció del otro lado. ¿Cómo? Si no habían helicópteros, no habían aviones, no había otra manera. Y la palabra nos muestra que fue caminando sobre el agua. O sea, ¿cómo? Están viendo señales y aún así ellos piden: ¿qué señales hay? ¡Qué increíble! Entonces el Señor Jesucristo les dice a él que él es el que el Padre ha enviado. Y le dijeron: Señor, entonces danos siempre de este pan. Y él les dice que el que come de este pan nunca tendrá hambre, y el que cree en él nunca tendrá sed jamás. Y murmuraban, dice, que los judíos entre ellos, que decían: ¿cómo puede decir que él es el pan que viene del cielo, si él es el hijo de José y de María? ¿Acaso algo bueno ha salido de ahí? Y Jesús les volvía a decir: el que no me recibe a mí no recibe al Padre. Y vuestros padres creyeron en el pan que mandó Moisés, ¿verdad? El cielo cayó maná que Moisés había pedido. Y dice él: yo soy el pan. El que a mí me tiene, viene del pan del cielo. Dice: y no tendrá hambre jamás. Luego entonces dijo Jesús: vamos a eso estuvo enseñando en la sinagoga en Capernaum. Luego en el versículo 60, en el último segmento de este capítulo, dice las palabras de Jesús de vida eterna.
Y así entonces los muchos discípulos empezaron a acercársele y a pedirle palabra de quién la podía oír. Y sabiendo que Jesús era el mismo que los discípulos murmuraban de esto, él dijo que el que viene a él, el Padre lo ha enviado. Y el Espíritu y el que no come de su carne, el que no come de su sangre, no puede ver el reino de los cielos. Y entonces él les dijo a ellos que era por medio de él que el Padre le daba para que ellos vinieran a sus caminos. Entonces en el versículo 67 dijo, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso ustedes irse también? Porque muchos de los discípulos que habían ido con él se fueron, porque querían señales y solo estaban por el pan que él les daba. No querían comer el pan que Jesús les ofrecía. Y entonces ellos dijeron, no, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, contigo nos quedamos. Bueno, entonces ahí termina el el capítulo 6. Y para mí el versículo que me ministró de una manera poderosa fue el versículo 66 y 67, donde dice, desde entonces, después que él les habló sobre esto, de que tenían que comer del pan y del vino, que tenían que comer de su cuerpo y de su sangre, entonces ellos ya no creían en él como el Mesías, como el Rey de Reyes. Y entonces muchos de sus discípulos, habían discípulos, gente que había estado con él, que lo habían seguido, de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. Dijo entonces Jesús a sus 12, ¿queréis vosotros acaso iros también? ¡Wow! Y ahí fue donde Pedro le dijo, ¿verdad? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, realmente el Señor traía una visión, Él traía un propósito y sabía qué es lo que iba a hacer. Y mucha gente andaba solamente haciendo que él caminara por otro camino. Y le hacían que él hiciera solamente milagros para que mantuvieran ellos saciados sus deseos. Pero ninguno quería ser su discípulo, ninguno quería tomar su cruz y seguirle. Entonces él les dijo, miren, si no quieren seguir conmigo, no, sigan conmigo. Yo voy hacia un lugar. Inclusive dentro de ellos, dice la palabra, a uno que era Judas, el que lo iba a entregar. Imagínense, sabiendo él que había alguien que lo iba a entregar, él les dijo, si no quieren seguirme, quédense. El que es mi discípulo, el que es digno de ser mi discípulo, toma su cruz y me sigue. Los demás no van a seguir. Hubieron hombres ricos que dijeron, no podré hacer lo que tú me pides, y se fueron. Hermanos, en este caso Dios habló a mi vida y me dice, tú eres el pastor de Lluvias de Gracia. Y tú eres el que vas a dar una visión a esa iglesia. Tú los llevas a lugares mejores. Así que posiblemente habrá gente que no le va a gustar tu visión. No le va a gustar la música que tocas, no le va a gustar la forma en que te vistes, no le va a gustar tal vez el país de donde vienes, o posiblemente no le va a gustar la manera en que haces tu liturgia. Pero Dios me dice, esa es la visión que yo he puesto en ti. Y hoy Dios me reenforza de que como pastor de Lluvias de Gracia en Connecticut, debo de mantenerme firme en la visión que Dios me mandó. Y posiblemente habrá gente que no me va a entender. Pero sabemos de que si el Espíritu Santo está conmigo, Él dará testimonio y Él será presente y confirmará el llamamiento que Dios ha hecho. Por tanto, no esté usted en la congregación, no esté usted en una congregación a la fuerza. Manténgase porque usted está ahí creyendo en la visión de su pastor, creyendo en la visión que tiene la iglesia y que ganen almas para Cristo, que sean discípulos, que vayan, que hagan las cosas con excelencia, que alcancen al necesitado, que alcancen mundialmente a toda la gente, que crean un hogar espiritual seguro en sus congregaciones para que cada miembro se desarrolle integralmente. Ese es el deseo de Dios para nuestra congregación y lo vamos a lograr a través de valores, a través de propósitos y estrategias. Así que mi hermano, que el Señor nos ayude para que podamos unirnos en el mismo sentir, en la misma visión que el Señor ha puesto en mi corazón para este lugar. Y que sea el Señor el que nos encamine y provee, porque si Él da la visión, también dará la provisión. Creemos en Él, confiamos en Él y trabajamos para Él. Únete a esto. Pero mira, el mismo Señor Jesucristo les dijo, si ustedes también quieren irse, yo no los detengo. De igual manera con nuestra congregación. Vamos a trabajar juntos hacia un mismo objetivo,
en el nombre del Señor. Hermano, le motivo a que siga leyendo la palabra porque se da cuenta, Dios te habla a través de la palabra. En el momento que más lo necesitas, refuerza la visión que tienes, refuerza la fe que tienes en las promesas de Él. Él te recuerda a través de la palabra lo que Él te dijo. Por tanto, mi hermano, no deje que el día de hoy pase sin leer la palabra de Dios. Te motivo a que lo hagas hoy, en el nombre de Jesús. No pase el día sin que tú leas la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y con estos videos te motivo a que sigas adelante. Saludos a todos Lluvias de Gracia, les amo, les bendigo. A las mujeres de Lluvias de Gracia en Connecticut, les recuerdo que mañana a las 6 de la tarde, mañana sábado 16 de marzo, tienen un servicio poderoso de mujeres en el 870 de la Primera Avenida. No se lo pueden perder. Mujeres a las 6 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Y los varones que puedan ir a Lluvias de Gracia, Nueva York, allá estará nuestro hermano Carlos Marroquín celebrando su aniversario. Así que todos los que puedan, no hay una excusa para quedarse en la casa haciendo nada. Vaya mujer a las Lluvias de Gracia Connecticut y varones vayan a Lluvias de Gracia Nueva York y gócense en estas celebraciones. Que Dios les bendiga y será hasta mañana que una vez más me acerque a ustedes para motivarle a leer la palabra de Dios si así Dios lo permite. Feliz día.